¿Alguna vez has notado que puedes escuchar cientos de sermones y seguir igual? ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay cristianos que saben Biblia pero no viven Biblia? ¿Y si te dijera que la palabra de Dios no transforma por ser oída, sino por ser creída y aplicada? Queridos hermanos y hermanas, qué gozo es poder saludarles nuevamente. Hoy estamos reunidos no para oír ideas humanas, sino para permitir que Dios nos hable con su palabra viva, esa palabra que confronta, corta, restaura y sana. Gracias por abrir este espacio para el Espíritu Santo. Oro para que lo que hoy escuches no se quede en tu mente, sino que penetre tu corazón y transforme tu vida. Una Biblia cerrada no cambia a nadie. Una palabra que no se cree no funciona. La Escritura es poderosa, pero solo produce fruto cuando el corazón la recibe con fe y obediencia. Hoy Dios quiere enseñarte que tu vida cambia cuando Él te habla, pero sobre todo cuando tú respondes. Nuestro texto de hoy dice: la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del ser, hasta el alma y el espíritu, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. La carta a los Hebreos fue escrita entre el año 65 y 70 después de Cristo. Su audiencia eran judíos convertidos al cristianismo que estaban desanimados y tentados a volver atrás a su antigua forma religiosa. Estaban perseguidos, cansados, confundidos doctrinalmente, y muchos comenzaban a dudar si seguir en Cristo valía la pena. Habían escuchado la palabra, pero estaban dejando de creerla. En lugar de vivir por fe, estaban regresando a los rituales externos, porque la fe había dejado de sentirse suficiente. Por eso Hebreos les recuerda algo poderoso. La palabra que escucharon no es información. Es vida. Es espada. Es voz de Dios. El escritor está diciendo: el problema no es que Dios no les haya hablado, sino que ustedes escucharon, pero no creyeron. Este mensaje era urgente porque se jugaban su perseverancia, su fe y su futuro espiritual. Así como Israel escuchó la voz de Dios en el desierto y aún así dudó, estos creyentes estaban escuchando el Evangelio, pero sin mezclarlo con fe. Entonces Hebreos declara: la palabra no es letra, es poder, pero solo actúa en quienes la creen. Ese es el corazón del texto. Si la palabra es tan poderosa, ¿por qué no todos son transformados al oírla? ¿Por qué algunos cambian radicalmente y otros siguen iguales? ¿Qué hace que la palabra sea efectiva? Estas preguntas nos llevan a nuestra primera gran verdad. La palabra de Dios es viva, no literatura muerta. El texto comienza diciendo: la palabra de Dios es viva. La Biblia no es un libro antiguo. Es una voz actual. No es simplemente historia. Es Dios hablando hoy. En el griego original, viva implica activa, operante, dinámica, siempre en movimiento. No depende de emociones. No envejece. No caduca. No pierde vigencia. Hay personas que tienen la Biblia como adorno sobre la mesa. Pero hay personas en las que la Biblia es un bisturí en el alma. Una Biblia cerrada es tinta en papel. Una Biblia creída es Dios en acción. Todos los seres humanos cargan preguntas, heridas, vergüenzas, decisiones, batallas internas. Ningún libro humano puede sanar el alma, porque ningún libro humano ve el alma. Pero una palabra viva sí puede. Convencer donde nadie puede tocar, consolar donde nadie puede ver, corregir donde nadie puede entrar. Los estudios muestran que las personas cambian cuando reciben verdad, se confrontan con realidad y deciden actuar. La Biblia hace exactamente eso. Revela, confronta y llama a decisión. La terapia ayuda a procesar emociones. Pero la palabra transforma la raíz espiritual y moral del corazón. No basta con tener Biblia. No basta con saber Biblia. No basta con citar Biblia. La pregunta real es: ¿la estás creyendo y obedeciendo? Porque la palabra solo trabaja donde hay fe y disposición. Hermano, abre la Biblia como quien abre un bisturí espiritual. Ve a ella buscando cambio, no información. No preguntes: ¿qué aprendí hoy? Pregunta: ¿qué debo cambiar hoy? Ese es el poder de una palabra viva. Número 2. La palabra de Dios es poderosa. Hace lo que el ser humano no puede hacer. Hebreos dice: la palabra de Dios es poderosa.
El término original significa eficaz, capaz de lograr su propósito, ejecutora de resultados. La palabra no es solo descriptiva, es operativa. Dios no habla para informar, habla para transformar. Cuando Dios habla, algo siempre sucede. Cuando Jesús dijo al paralítico, levántate. Sus palabras no fueron un deseo, fueron poder creativo. Cuando dijo, hágase la luz no tuvo opción, tuvo que existir. Así funciona la palabra. No describe realidad, produce realidad. El ser humano puede hablar, aconsejar, analizar, pero no puede entrar al corazón de una persona ni cambiar su esencia. Un padre puede enseñar, un amigo puede aconsejar, un predicador puede exhortar, pero solo la palabra de Dios puede convencer de pecado, transformar la mente, regenerar el corazón. En psicología se sabe que las personas cambian comportamientos, pero pocas cambian naturaleza interna. La palabra va más allá. No solo cambia conductas, cambia deseos, motivaciones y convicciones. Eso es algo que ningún método humano puede lograr. Déjame hacerte preguntas directas. ¿Qué área de tu vida nadie ha podido cambiar? ¿Qué herida emocional llevas años cargando? ¿Qué hábito estás cansado de arrastrar? Te digo algo con autoridad espiritual. La palabra puede hacerlo, si tú la crees y la abrazas. No te conformes con una fe superficial, permite que la palabra haga cirugía espiritual en tu alma. Número 3. La palabra transforma cuando se cree, no solo cuando se escucha. Hebreos dice, penetra hasta lo más profundo del ser. Esto significa, la palabra atraviesa capas. Defensa emocional, autoengaño, argumentos mentales, religiosidad, negación, apariencia espiritual. Llega ahí donde nadie puede entrar. Al miedo que escondes, a la herida que niegas, a la motivación que no aceptas. Pero ojo, la palabra solo actúa en quien la recibe con fe. Hebreos 4:2 lo dice así. A ellos de nada les sirvió la palabra, porque no la recibieron con fe. Dos personas escuchan el mismo sermón. Una sale transformada, la otra sale igual. ¿Cuál fue la diferencia? No fue el predicador, no fue el contenido, no fue el Espíritu Santo, fue la disposición del corazón. Uno oyó, el otro creyó. Cuando la palabra confronta, el alma tiende a justificarse, excusarse, compararse, negar, postergar. Por eso Santiago dice, no sean solo oidores, sino hacedores. El oír informa, el creer transforma, el obedecer libera. En el perdón, la palabra te dice que perdones, tú decides y crees. En el carácter, la palabra te dice que cambies, tú decides y crees. En las finanzas, la palabra te llama a obedecer, tú decides y crees. En la santidad, la palabra te confronta, tú decides y crees. La palabra no falla, pero muchas veces no actúa porque no le dejamos actuar. No escuches predicaciones para tener información. Escúchalas para tomar decisiones. Cada vez que Dios te hable, responde, Señor, ¿qué debo hacer con esto? Número 4. La palabra produce vida nueva cuando se aplica. El texto dice, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Juzgar aquí no significa condenar. Significa discernir, diagnosticar y corregir. La palabra te muestra dónde estás mal, por qué estás mal y hacia dónde debes cambiar. Pero entonces surge una verdad clave. La transformación ocurre cuando obedeces lo que Dios te dijo. El médico no sana por darte diagnóstico. Sana cuando sigues el tratamiento. Así Dios no te cambia por mostrarte el problema, te cambia cuando obedeces el remedio. La Biblia enseña que somos responsables. No de entender toda la palabra, sino de obedecer la parte que ya conocemos. Ese es el punto donde el orgullo muere, el carácter se forma, la fe madura. ¿Quieres ver cambio real? Aplica la palabra en tu matrimonio, aplica la palabra en tu carácter, aplica la palabra en tu perdón, aplica la palabra en tus hábitos. La palabra nunca falla, pero necesita ser obedecida. No esperes cambio donde no hay obediencia. La palabra transforma cuando se practica. Hoy hemos entendido. La palabra es viva, pues Dios habla. La palabra es poderosa, pues Dios actúa. La palabra penetra, pues
Dios revela. La palabra transforma. Pues, cuando obedeces. Muchos quieren cambio sin obediencia, bendición sin rendición, revelación sin respuesta. Pero la vida cambia. No cuando solo escuchas, sino cuando respondes. Oremos, Padre amado, gracias por tu palabra viva y poderosa. Hoy reconocemos que muchas veces hemos escuchado sin creer, recibido sin obedecer, conocido sin aplicar. Perdónanos por conformarnos con información y no buscar transformación. Señor, habla hoy a cada área de nuestra vida donde necesitamos cambio. Danos un corazón dócil, un espíritu obediente, un oído sensible y una fe activa. Que cada vez que nos hables, nuestra respuesta no sea excusa sino rendición. Rompe endurecimiento del corazón. Sana heridas profundas. Arranca mentiras que hemos creído. Despierta hambre por tu verdad. Que tu palabra sea un bisturí que corte lo que estorba, una lámpara que revele el camino, y un martillo que derribe argumentos falsos. Danos gracia para obedecer. Haznos hacedores, no solo oidores. Que tu voz sea la que gobierne nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy es un buen día para que te acerques a Dios, para que tomes su mano de misericordia y aceptes su gracia sobre tu vida. Si anhelas volver a estar en amistad con Dios, repite conmigo esta oración. Señor, reconozco que he pecado y que me he alejado de ti, pero hoy también reconozco que solo a través de ti, Jesús, y de tu sacrificio en la cruz, puedo obtener perdón, salvación y vida eterna. Recíbeme, Señor, como tu Hijo, y fortaléceme cada día. Perfecciónate en mí, para que así pueda disfrutar de tu amor y de esa morada celestial que tienes en el cielo para los que te aman. En el nombre de Jesús. Amén. Debes saber que la obediencia y la comunión diaria con Dios son la clave para mejorar tu vida y la de tu familia. Su Espíritu Santo es quien transformará tu corazón cada día, un día a la vez, ayudándote a mejorar y a cambiar todo aquello que, por tus propias fuerzas, nunca has podido lograr. Estaremos subiendo contenido para que puedas ser fortalecido en tu fe y edificado por la palabra, y para que, a través de la palabra de Dios, también puedas encontrar propósito en tu vida. Te invitamos a no perderte ninguno de estos devocionales, preparados para fortalecer tu fe, reforzar tu propósito en Cristo, vivificar tu llamado y además, brindarte guía y consuelo en los momentos difíciles. Procura compartir este contenido con todas las personas que lo necesiten. Comenta en la caja de comentarios las maravillas de Dios en tu vida, y así juntos podremos hacer lo que nos ha mandado Dios en su palabra, predicar el Evangelio de Jesucristo hasta que Él vuelva. Que Dios te bendiga.